Vamos a tratar de ver de dónde surge el ojo. Y esto nos remonta a la pregunta de quién es Dios, si existe Dios. La mayoría de nosotros hemos recibido cultura cristiana, que nos ha enseñado una historia, una apreciación de Dios. La cultura cristiana se ha ido modificando en los últimos 1000 años tantas veces que no se entiende lo que hicieron los primeros 1000 cristianos. Y los primeros 1000, ninguno o muy pocos de los que escribieron la Biblia realmente captaron lo que había dicho Jesús y escribieron interpretaciones de lo que verdaderamente había dicho, porque lo que decía no se entendía en esos momentos. Entonces se interpretó y modificó de forma que pudiéramos entender o tener un camino. Y nos llegó el resultado de todo eso, en forma de Biblia o de Evangelio. Estamos hablando del catolicismo, no del Corán y demás religiones. Eso es otra cosa. Pero en nuestra cultura, que la creencia de Dios proviene del cristianismo y el cristianismo proviene del judaísmo y el judaísmo fue dominado por los romanos, es decir, cultura griega y cultura romana, en la cultura griega y romana éramos politeístas. Por lo tanto, cuando volvimos a creer en un solo Dios, y de esto hacía mucho tiempo que no creíamos en un solo Dios, cuando volvimos a creer en un solo Dios, le pusimos a ese Dios las cosas de todos los dioses, porque todos antes éramos politeístas. Pero la palabra Dios viene de la palabra griega Zeus. Nosotros hoy creemos en un Dios que solo tiene 2000 años y que la imagen de ese Dios ha sido modificada en estos 1500 años. Por lo tanto, lo que nos ha llegado de la creencia de ese Dios es solo el 3% de lo que verdaderamente la gente creía en ese momento de la divinidad. La palabra Dios viene de Zeus, y Zeus era un ser con barba en lo alto de una montaña. Entonces, esto no hace a Dios todopoderoso, no lo hace estar en todos los lados. Zeus, el que vivía en lo alto de una montaña, en el Olimpo, tenía muy buena relación con los humanos, pero luego se enfrió esa relación. También pasó algo con la Virgen María, fueron cosas muy extrañas. Y esto nos llevó a que hoy en día nosotros tenemos un resultado, en forma de creencias y demás. Pero ese Dios de hoy en día lo vamos a tener que trascender ahora, porque ese Dios solo tiene 2000 años y el universo mucho más. Vamos entonces a hablar de la divinidad universal, y para saber cómo surge el universo, esa divinidad, tenemos que entender que nosotros en la Tierra o en cualquier otro planeta lo que estamos haciendo es experimentar, buscar mejores maneras de hacer las cosas. En esta experimentación constante se nos ha hecho creer en estos 2000 años que estamos debajo de algo que está por encima de nosotros. Pero cuando salimos del planeta no existe ni arriba ni abajo, no estamos ni en el centro ni estamos afuera. Cuando empezamos a ver esa realidad nos damos cuenta de que no hay nadie superior y que solo estamos viviendo una experiencia de esa divinidad superior, que en realidad somos nosotros. ¿Y qué está haciendo esa divinidad? Lo mismo que nosotros, experimentar, practicar y practicar. Porque si nosotros formamos parte de la divinidad, eso significa que la divinidad también está aprendiendo. Nos podemos preguntar por qué tenemos que hacer esto, este caos, el venir aquí a la Tierra y tener que pasar penas, conflictos, necesidades, si ya estábamos en la divinidad. Es decir, si estábamos bien, ¿por qué estar mal? Este pensamiento solo existe en la Tierra. En el universo no se piensa en malo o bueno, se piensa en experimentar. La divinidad lo tenía todo, pero jamás había experimentado. Lo que nos impulsa a empezar a movernos es cuando nos damos cuenta de que somos y de que tenemos que hacer algo con lo que somos. Primero aparece yo soy, después aparece yo hago, después yo co-creo. El universo lo mismo, se dio cuenta de quién era, pero nunca había experimentado lo que era. Entonces el universo lo que dice es, vamos a crearnos y a reconocernos a través de la experiencia. Pero solo puedo aprender a través de la experiencia si me desdoblo a mí mismo y empiezo a ver mis partes. Si empiezo a separar mis brazos, mis manos, mis pies, entonces empiezo a reconocer cada parte de mí. Entonces el universo empieza a expandirse, a reconocer esa expansión. ¿Y cuál es el reconocimiento de esa expansión? Es la frecuencia. La frecuencia que permite que todo se transforme. Y esto nos lleva a las bases universales. Las bases universales nos van a ayudar a entender cómo nosotros estamos co-creados y cómo podemos co-crear. Cómo podemos transformar todo lo que somos y tenemos en nuestro interior. Esta divinidad entonces no es un ser separado de nosotros, es el todo que se da cuenta de que solo puede reconocerse si se expande y se observa a sí mismo.
La observación es fundamental en todo esto. Entonces, desde este punto empieza a expandirse. Esa expansión en 2 dimensiones lo vamos a conocer como la espiral, lo que estamos llamando el ojo. La espiral es la primera forma del universo que surge de la expansión. No es exactamente así, es mucho más compleja. A esta espiral nosotros le vamos a llamar frecuencia. Cada vez que da una vuelta, ¡bum! 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 Es la frecuencia. Entonces la frecuencia empieza a invadir todo el ser, empieza a movilizar al ser. El ser estaba inmóvil y de repente empieza a movilizarse, empieza a expandirse. Esto que surge al principio va a ser el principio de las bases universales.